Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero hablar de algo que se repite mucho en las preguntas que me hacen, en los comentarios que me hacen, y eso es: ¿cuál es el tamaño real que necesitamos para tener un huerto productivo y abundante? En general se cree que necesitamos un tamaño de huerto gigante, o que necesitamos un terreno gigante para poder tener un huerto productivo, para que sea decente, para que nos alimente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eso es más bien una caricatura de la realidad y no una realidad. Para tener un huerto productivo no necesitamos un terreno gigante. Yo creo que nos vamos a esa imagen por lo mismo, porque caricaturizamos la producción de alimentos. Eso es lo que hacemos, porque se nos viene a la mente al tiro la persona con la jardinera, la vaca, el tractor. Aunque sabemos que las cosas no son del todo así, nuestra mente nos hace creer que es así. Creo que también hay una imagen colectiva muy potente, que es la del monocultivo, que es con lo que hemos crecido, a lo que estamos acostumbrados a ver cuando salimos a pasear y vamos al campo, qué sé yo, y vemos cultivos. Lo que vemos son monocultivos, y los monocultivos ocupan mucho espacio. Creo que tenemos como una idea errónea de lo que significa el cultivo de alimentos para consumo propio, un huerto familiar productivo. Y eso es lo que quiero discutir hoy día. ¿Cuánto es realmente lo que se necesita de espacio? ¿Cuál es el mínimo de espacio para poder producir lo que yo quiero comer, lo que mi familia come? En este canal hay un video que es el más popular de todos, que es el video que se llama Huerto en tiempos de caos, en donde yo les contaba cuáles son los cultivos más rápidos y productivos que podemos tener, de los que vamos a sacar alimento muy rápido, que además producen mucho, y vamos a poder empoderarnos un poco, liberarnos un poco del retail y de la manera en que le hemos encargado al retail que nos alimente. Entonces, bueno, yo creo que ese video es muy popular porque tenemos todos ganas de producir la mayor cantidad de alimento, de poder cosechar, de sentirnos con ese poder. Yo siempre digo que el huerto, una de las cosas que viene después de tener huerto, que es como uno de los efectos colaterales del huerto, es que nos hace sentir empoderados. Y eso es tan importante, sentirse empoderado, sentirse capaz. Entonces yo creo que por eso ese video fue tan popular. Pero además quiero hoy día que lo complementemos con cómo podemos armar un huerto, cuál es el tamaño específico, o cómo podemos bajar el huerto a algo más concreto que podamos abarcar y que podemos hacer todos en nuestras casas. Así es que eso, empecemos. Entonces lo primero es definir cuánto espacio tenemos en nuestras casas, cuál es el espacio que tenemos, cuánto espacio tenemos, en dónde vamos a poner el huerto. Yo siempre le digo a todo el mundo, el huerto tiene que estar a pleno sol, porque la sombra podemos hacerla, pero el sol no podemos inventarlo. Entonces siempre el espacio con más sol es el mejor espacio para el huerto. Entonces, mirando yo en mi casa, viendo a dónde llega el sol, midamos ese espacio y después pensemos, bueno, ese es el espacio que tengo, ¿qué es lo que voy a cultivar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces hablemos de tamaños. Por ejemplo, este bancal de acá, que ustedes están viendo donde yo tengo mis tomates, este bancal de acá y todos los bancales de este huerto cercado tienen 3,20 m por 80. Y eso es básicamente porque la madera acá, las tablas en Chile vienen de esos tamaños. Todas las tablas vienen de 3,20. Entonces, para que no se desperdicie madera, lo lógico era hacerlas de 3,20 por 80. Además, las camas de cultivo nunca deberían ser más grandes de lo que uno pudiera abarcar. Uno siempre debería alcanzar de un lado hacia el otro. Que yo no tenga que estirarme tanto para alcanzar un cultivo que está al otro lado. Y entonces ese es un tamaño de bancal. Por ejemplo, si es que tenemos un patio más o menos grande, con uno de esos yo les aseguro que pueden alimentar a un montón de gente. Y ya les voy a explicar por qué. Pero si es que tenemos un espacio más o menos grande, uno de estos bancales de 3,20 por 80, o sea, realmente ese es el tamaño de un huerto, 3,20 por 80. Si es que no te alcanza ese espacio, si tu patio no es tan grande, puedes ir achicando, también calculando que sea dentro de los mismos números. Por ejemplo, no sé, 1,60 por 80. Podría ser 80 por 80, así, como que esos son los rangos, por lo menos acá en Chile, lo que tiene sentido de acuerdo a la madera que podemos comprar. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen terraza o balcón y quieren tener un huerto en su balcón? También es perfectamente posible. Mi primera apronte hacia el huerto fue en un departamento
y tuve tomate, lechuga, rúcula. Mi segundo intento con el huerto fue cuando nos cambiamos a una casa y yo dije, bueno, acá obviamente voy a poder tener un huerto, pero la casa tenía patio de concreto, entonces la verdad es que era lo mismo que no tener nada. Tenía mucho espacio pero no tenía tierra, así es que la única opción era cultivar en maceta, aunque fueran macetas grandes. También pude tener un huerto productivo. Obviamente uno va, mientras más espacio uno más cosas puede tener, pero creo que lo principal ahí es priorizar qué es lo principal que voy a cultivar. Hablemos por ejemplo de las cosas caras que compramos en la casa. Yo también en el mismo video que les estaba diciendo antes de los cultivos productivos, yo les nombré la lechuga. Porque por lo menos acá en Chile, yo les contaba, nos gastamos 400.000 pesos al año en lechuga. En una familia de 4 personas, 400.000 pesos al año. Solo lechuga. No estamos hablando del zapallo, la papa, el rabanito, el repollo, no. Solo la lechuga. 400.000 pesos al año en lechuga. Entonces cuando uno lo piensa de esa manera dice, ok, vale la pena cultivar mi propia lechuga. Si es que es tan fácil, si es que es tan productiva, ¿por qué no estoy cultivándola yo mismo? Y la lechuga se puede cultivar en macetero. O sea, es de las cosas más fáciles para poder cultivar en macetero. Entonces, si ya definimos que no necesitamos un terreno gigante para poder tener un huerto y que en realidad es cosa de programarse y de pensar bien qué es lo que queremos cultivar, hablemos entonces de métodos de cultivo. Hay muchos métodos de cultivo dando vuelta, hay mucha información en internet. Ahora hay tanta información que antes no había, pero uno de los más fáciles y de los más populares, además, es el Square Foot. Y creo que es un súper buen sistema para poder empezar. Hay muchos otros autores también que, como Mel Bartolomé, que es el que inventó el Square Foot, se dieron cuenta de que en realidad, más allá del método de cultivo que uno use, no necesitamos espaciar tanto nuestros cultivos. Mientras más espacio hay entre una planta y otra, más espacio hay para maleza. Entonces, sabiendo cuánto espacio necesita cada cosa, y por eso a mí me gusta el Square Foot, porque está ahí, todo el mundo lo puede ver, hay mucha información. Miren quién llegó, apenas vio que yo estaba acá. El chacal del tomate cherry. Finalmente, los espaciados de las plantas los podemos determinar nosotros mismos probando distintos espaciados, o podemos seguir espaciados que alguien ya haya escrito, por ejemplo lo que hizo Mel Bartolomé cuando escribió Square Foot Garden, o también podemos seguir quizás una dirección más hacia el espaciado biointensivo. En realidad hay métodos de cultivo, hay como para tirar a la chuña, como decimos acá en Chile, y ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Lo importante es que sepan que no necesitan espaciar tanto las plantas y que hay guías que podemos seguir. Y yo les quiero mostrar un ejemplo de cómo podrían armarlo sin comerse todo el patio o sin comerse el balcón completo en el intento. Bueno, entonces partamos con Square Foot, que creo que es el método más fácil de seguir, por lo menos en un comienzo, y después ya podemos meternos en métodos mucho más cabezones, y mientras más vamos aprendiendo podemos ir mezclando métodos. Tampoco es una cosa tan así como de no, hago el huerto de esta manera. Yo creo que tenemos que ir intentando cosas, viendo qué es lo que nos acomoda a nosotros, ver qué es lo que nos acomoda también de repente como familia, para poder ir haciendo que el huerto sea una actividad familiar. Entonces primero partamos con el que a mí me parece que es más fácil, y lo quiero hacer en esta cama de cultivo que tengo acá atrás, que si se fijan está mayoritariamente pelada y se está llenando de maleza por lo mismo. Entonces yo ya desmalecé un poco, voy a desmalezar un poco lo que está alrededor para poder estar un poco más enfocados en el espacio que hay y veamos efectivamente qué es lo que cabe en este huerto y qué es lo que podría caber en tu huerto. ¿Cómo podemos hacer para que todo lo que comemos, o la mayoría de las cosas que comemos, podamos cultivarlas? Entonces acá despejé un poco, hice un súper mal trabajo en cuanto a desmalezar, porque solo corté con la tijera, era como para poder despejar y entonces tener una vista un poco más limpia de lo que significa este tamaño. Esta cama de cultivo tiene cosas
Adentro tiene albahaca, cinia, zanahoria, pero ese espacio de allá, que podríamos hacer como que es de 80 por 80, si es que lo tomamos como este último cuadrado de acá, ni siquiera tiene riego, solo tenía mucha maleza alrededor, se estaba perdiendo, no le llegaba sol, tenía un girasol gigante, que yo siempre les digo que traten de no sacar las raíces de la tierra, pero hay veces en que hay que sacarlas porque es imposible no sacarlas. Y vamos a trabajar este pedazo de tierra que está acá, el cómo hacemos esta cama de cultivo, cómo hacemos este bancal. Ustedes lo pueden ir adaptando al tamaño que ustedes tengan. No es necesario que ustedes tengan 80 por 80 y no es necesario que tengan, yo les explicaba en el otro video, un square foot son 31 centímetros por 31 centímetros más o menos. Entonces podemos traducirlo a 30 por 30 básicamente. Entonces podemos fácilmente pensar, bueno, ok, yo no tengo 80 por 80, pero sí tengo 30 por 80, por ejemplo. O sea, todos tenemos algún espacio. Vamos a ver qué es lo que podemos sembrar en ese lugar. Esto ya es como pasar por una cortina, así que veamos qué podemos sembrar por ese lugar. Dentro de las cosas que yo ya tengo empezadas en el invernadero, desafortunadamente no tengo lechuga, que es como lo principal que yo pondría si es que solo tuviera 80 por 80 o solo tuviera 80 por 30 o unos 60 por 80, lo que fuera. Tengo kale, este de acá es kale, betarragas, aquí tengo unas empezadas de cebolla, pero que están muy chicas todavía. Ok, entonces yo aquí tengo mis almácigos que están aquí en esta bandeja que está acá. Tengo un lápiz, una wincha de medir, y lo que voy a hacer es agarrar este palito que está acá, y voy a medir 30 centímetros. Entonces esta es mi medida. Esta es la medida que yo voy a usar ahora para empezar a trasplantar todas esas cositas que tengo acá. La betarraga no es algo en lo que yo gaste demasiada plata, pero porque no es cara, pero sí es algo que yo en general no compro en el supermercado o en la feria porque encuentro que vienen en tamaños muy grandes. En el supermercado no, pero yo trato de no comprar verdura en el supermercado. Pero en la feria encuentro que las betarragas son demasiado grandes, y cuando las betarragas son muy grandes para mí saben a tierra. Cuando yo las cultivo en mi huerto me doy el lujo de tener el tamaño de betarraga que a mí me gusta, ¿ya? Y eso es un plus a la hora de tener un huerto. Entonces voy a ir con este palito y voy a marcar aquí, y aquí hay otros 30. Aquí esta cama de cultivo es como es de 80, obviamente me sobra espacio. Entonces los otros 2 cuadrados los voy a medir desde el otro lado. Y entonces ahora, de acuerdo a eso, la betarraga van 9 betarragas en 30 por 30. Esto era una semilla de betarraga, pero la betarraga es un cúmulo de semillas, como yo les he dicho en otros videos. Nacen más y yo las trasplanto tal cual, no las raleo. Porque encuentro que si vienen así en la naturaleza, ¿por qué no dejarlas así? Entonces ahí ya tengo una. Lo que yo tendría que hacer ahora para poder trasplantar estas betarragas es dividir esto en 3 partes. Entonces tener 3 acá, 3 acá y 3 acá. Entonces acá en este lado tenemos nuestras betarragas y bueno, acá tenemos 9 betarragas se supone, pero como yo no las raleo y tenemos más o menos 3 por cada cúmulo de betarragas, tenemos 27 betarragas en cada cuadrado. Díganme ustedes si eso no es un montón de alimento en un mini espacio. Cuando crezcan todas estas 27 betarragas que yo tengo acá, el follaje de esas 27 betarragas no va a permitir ni un poco de luz abajo en donde la betarraga está creciendo. Eso hace que no vaya a haber maleza, porque no hay luz, porque no tiene las condiciones para estar. Y eso lo hicimos nosotros, poniendo 27 betarragas, que en realidad son 9 ya. Acá este espacio todavía lo tenemos vacío, lo vamos a ocupar con estos 2 kale que están acá. Un kale va en un square foot, es decir, un kale en un 30 por 30. Pero nosotros nos vamos a hacer los locos acá y vamos a hacer como que eso es un 30 por 30. Es claramente menos espacio, deben ser 15 por 40. Bueno, ahí tenemos nuestros kale. Se fijan, todo el espacio que está sobrando acá en la mitad es peligroso, ¿no? De acuerdo a lo que yo les dije de la maleza, vamos a solucionar eso. Y ahí tenemos un pimentón y eso es un orégano. Esas son las cosas que yo tenía en mi invernadero, pero lo querían hacer ustedes
es pensar qué es lo que me gusta comer a mí, en qué estoy gastando mucha plata. Pero acá nos está sobrando un montón de espacio porque estas plantitas todavía están muy chicas. Está muy sola, ¿no encuentran? Que aquí como que le falta algo. Entonces yo siempre, cuando empiezo a preparar mis camas de cultivo, ando con un sobre de rabanitos. ¿Por qué rabanito? Porque el rabanito es un cultivo rapidísimo. Es el más rápido, de hecho, de los que yo conozco. El rábano se puede demorar un mes y medio, desde semilla hasta que tú cultivas tu primer rábano. Entonces, mientras este pimentón todavía no crece, el primer mes ese espacio lo van a ocupar los rabanitos y eso va a impedir que tengamos maleza. Entonces ahora voy a llenar todos los espacios más o menos vacíos con semilla de rabanito. Después les muestro cómo queda. Entonces yo acá tengo mi semilla de rabanito y esto parece un poco básico quizás, pero a veces lo que necesitamos es ver a otra persona haciendo las cosas como para atrevernos a hacerlas, no sé. Y yo lo que voy a hacer es sembrar cada semilla al doble del diámetro de la semilla, o sea, con el rabanito es prácticamente nada, la semilla es enana. Y vamos a poner un rabanito más o menos cada 1 centímetro. Mamá, ¿Qué, mi amor? ¿Viniste a ayudarme? ¿me puedo comer un yogur? Sí. Listo, yo ya puse entonces mi semilla de rabanito y lo único que me falta ahora es tomar un poco de esta tierra que está aquí y tirársela encima a la semilla de rabanito. Miren, ven, así muy a la loca estoy tirándole tierra encima a la semilla de rabanito porque tampoco me preocupa tanto el orden en que quede porque va a estar aquí en este lugar por muy poco tiempo. Y listo, terminamos de hacer este espacio pequeño de huerto, porque este espacio no es tan grande. Finalmente hicimos como si fueran 60 por 90 o 60 por 80 en este caso. Y dentro de este espacio tenemos 54 betarragas, 2 cales o kale, un pimentón, un orégano y un montón de rabanitos. Díganme si eso no es un montón de alimentos. Imagínense esto multiplicado por la cantidad de espacio que tengan ustedes. Y esto es para explicar que en realidad uno no necesita mucho espacio para cultivar alimentos. Lo que uno necesita es buenos consejos, buenas herramientas, digo herramientas de acá, como para poder ir entendiendo cómo funciona la naturaleza, que donde la tierra esté pelada, la naturaleza va a poner algo. Entonces muchas veces pensamos que necesitamos mucho espacio porque estamos acostumbrados a los espaciados que dicen los sobres de semilla, que son una locura. No sé por qué los hacen así, pero no son esos los espaciados que tenemos que ocupar. Piensen ustedes en cuál es el tamaño que usa una lechuga. Piensen en una lechuga recién comprada, cuál es el tamaño que usa. Y ahí van a ir entendiendo cómo van los espaciados de las plantas, pero nunca dejar tierra pelada, porque la tierra pelada la naturaleza la ocupa y le pone maleza, porque la maleza es la costra de la naturaleza. Pero para que vean que no necesitan mucho espacio, y ahí está la prueba. Entonces, ¿qué necesitamos? Espaciar mejor nuestras plantas, cultivar lo que nosotros comemos, pero además en lo que estamos gastando mucha plata. Y eso, ese es el paso número 1 para la soberanía alimentaria. Bueno, entonces por último hablemos de la profundidad de este huerto. Si es que ustedes abajo tienen cerámica, cemento o cualquier cosa así, mínimo deberían tener por lo menos 40 o 50 centímetros de profundidad en estos bancales o camas de cultivo. Bueno, yo ya les di cuál es el método. Ustedes pueden buscar en Google la planta que ustedes quieran y les va a salir el espaciado siempre y cuando ustedes le pongan al lado square foot y les va a salir cuánto es cada cosa por cuadradito. Pero hablemos de una familia de 4 personas. ¿Cuántas berenjenas te vas a comer? Hablemos de una familia de 4 personas. ¿Cuántos tomates te vas a comer? Y pasa que las personas que no están interesadas en preservar su alimento, en que solo quieren comer alimentos frescos de temporada y punto, realmente necesitan muy pocas cosas. Yo diría que con 1 o 2 matas de tomate ya tienes
suficiente como para regalarle a los vecinos y comer fresco tomate todos los días. Lo mismo con la berenjena, con una mata de berenjena ya come una familia, come berenjena. ¿Cuánto tomate vas a comer? ¿Cuántos tomates diarios te comes? ¿Cuántas berenjenas diarias te comes? Ahora los pepinos yo no tengo, pero si tuviera, ¿cuántos pepinos diarios nos vamos a comer? Entonces, hagamos una cuenta, realmente hagamos una lista de las cosas que comemos y bajemos esas cosas al huerto. Entonces yo ahora voy a ir a regar lo que hice, voy a ponerle una malla de sombra y me voy a despedir de ustedes. Espero que les haya gustado este video, espero que sirva esta forma como de ir entendiendo el huerto, de cómo ir planeándolo y organizándolo, y que sirva para sacar ese mito de una vez por todas de que para tener un huerto o para producir alimento para mi familia, para empezar a saborear lo que es la soberanía alimentaria, necesito un tremendo terreno. Eso simplemente no es verdad. Eso, hay que empezar a practicarlo, nada más. Les deseo que tengan un precioso fin de semana. Si es que les gustó este video, les quiero pedir un favor, compártanlo con más gente para que todo el mundo sepa que no es necesario tener tanto espacio y que en cualquier espacio podemos empezar, aunque sea una sola cosa, que nos independicemos del supermercado solo en una cosa. Hierbas aromáticas, lechuga, por favor, independicémonos del supermercado en la lechuga. Independicémonos del supermercado en algo. Vayamos planeando el huerto de acuerdo a lo que queremos comer, pero además en lo que estamos gastando mucha plata. Entonces, bueno, eso. Por favor, compártanlo con algún amigo, con alguna amiga, con algún familiar, con quien quieran. Y les quiero desear que tengan un hermoso fin de semana y que tengan un feliz día del amor. Un beso. Chao, nos vemos en otro video.